7:39, Humberto Padgett, buenos días. ¿En dónde estás, Humberto? Ciro, buenos días. Estoy en Pinzándaro, es una comunidad en el municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán, y estoy en una base de la Guardia Nacional que ha sido ocupada de una manera improvisada. Ahorita vamos a ver qué tan improvisada como un destacamento en una de las zonas más violentas del país. Aquí existe una peculiaridad, y es de que este destacamento que estamos viendo, y vemos las condiciones en que nuestros guardias nacionales y nuestros militares tienen que hacer el trabajo, es en estas condiciones, Ciro. Antes de pasar al tema de los limones, nuestros soldados, nuestros muchachos que tienen que irse a pelear contra el todopoderoso narcotráfico, el narcotráfico que tiene recursos ilimitados, tienen que pasar las noches. Lo digo porque aquí la temperatura en esta época del año sube a 35, en mayo y en junio sube por encima de los 45. Los zancudos, Ciro, que aquí además transmiten dengue, zika, chikungunya, en verdad se convierten. Te paras aquí 3 segundos y la cabeza se te convierte en un aeropuerto, como el de la Ciudad de México, no como el Felipe Ángeles, porque ahí no se para ni madres. Bueno, la peculiaridad de este lugar es de que originalmente es una empacadora de limón, pero en vez de estar dedicada al oficio, aquí vemos una tolva, es como se le llama a los contenedores en los que se vierten los camiones, la explanada en que están tendidas las camas, en que están tendidas las casas de campaña, los trastes en el que pues están separados en las condiciones que tú supongas, el personal mujeres del personal varones, pues es donde llegaban los camiones a hacer la descarga del producto, pero en vez de eso tiene que estar dedicado a la Guardia Nacional, la misma que el presidente presume cada martes que es el día de cero impunidad, como la solución a un problema que en verdad cuando se está en terreno uno ve que no existe tal cosa. Ayer les mostraba un audio en el que un jefe del narcotráfico de los Viagras, que por cierto es un hombre al que se le dice que se hace llamar el Botox, da las reglas del juego y dice, a ver, aquí le habla a otro jefe del narcotráfico que es su enemigo y le dice en el lenguaje consabido, a ver, tú pones el precio del limón en 6 o 7 pesos, tú estás haciendo que el sistema se extinga, y lo que se está refiriendo es a un esquema de especulación por el que tú, Ciro, cuando te tomas un daiquiri o te comes un rico ceviche o un helado de limón, a todos nos encanta, somos mexicanos, bien, todos le estamos pagando a un señor que se llama el Botox y que dice que es dueño de los destinos, de las vidas y las muertes de las personas aquí. Y esto lo digo de manera muy literal. Apenas el viernes pasado, a lo mejor por ahí podemos ver las imágenes, unos limoneros se atrevieron a desafiar el mandato de no salir a cortar limón y les quemaron la camioneta. Veíamos ayer en el lugar en el que fue asesinado Hipólito Mora, que don Hipólito se atrevió a desafiar que fueran estas personas las que decidieran la vida y la muerte de las personas en la tierra caliente, y bueno, pues le quitaron la vida, y todo bajo la mirada de la Guardia Nacional. No es que estos muchachos, no es que estas muchachas, que de verdad son de lo mejor que podemos tener, no hagan las cosas, pero aquí en la tierra caliente, donde han sido desplazadas decenas de miles de personas bajo la mirada de estos mismos guardias nacionales, de esta Guardia Nacional que, repito, dice el presidente es la solución al problema, se han ido a agolparse a Tijuana, y hemos tenido la cara esa cara del problema, Ciro, Manuel, cuando hemos ido a esa frontera y hemos visto a los terracalentanos, a las personas que viven en esta vastedad, en esta abundancia, que hay melones, chiles, papayas, mangos, marihuana, excelente. Bueno, se han ido de este lugar a agolparse en unos refugios verdaderamente horrendos, pequeños, hacinarse, porque aquí un señor que se llama el Botox, o que se llama Nazario, que se llame como se llame, el dueño de la vida y la muerte, y si que importe si hay Guardia Nacional o no, le voy a pedir a mi camarógrafo Uriel Rivas que se baje con cuidado, porque todavía estamos en transmisiones y todavía no se puede caer. Bueno, Ciro, estas son las bandas,
en las que deberían de estar bajando los maravillosos limones con los que podríamos hacer un rico pie, pero en vez de eso está parado. Y están los recursos públicos aplicándose en vez de hacer buenas escuelas, en vez de hacer buenos hospitales, en construirse nuevamente una base de la Guardia Nacional, porque ciertamente está en proceso de construcción, algo más digno, pero mientras se tienen estas condiciones. Está apuntando Uriel ahorita mismo a una huerta de limón que no está siendo cosechada porque el narcotráfico dijo, no se va a cosechar en tanto que yo no diga, porque se quiere establecer un precio para que la fruta valga más. Y lo que se está diciendo aquí, que cuando el limón lo tuvimos en la Ciudad de México entre 100 y 120 pesos hace unos meses, ahora se está subiendo de tal manera y podríamos tenerlo en algunos meses más caro de aquel tope que alcanzó, porque no se tiene reserva de la fruta. Mira cómo está el suelo sin barbechar, mira cómo está la fruta. Voy a cortar uno de estos limones y veamos cómo es de que la riqueza se echa a perder en una situación en que la gente dice aquí, los balazos, los abrazos y los balazos no nos están funcionando. Efectivamente, hay casi 100 y pico mil de soldados que están desplegados y tenemos al mismo tiempo 150 y tantas mil personas asesinadas. Algún día analizaremos la relación de fuerza militar desplazada contra el número de personas asesinadas. Ayer mismo, frente a este despliegue de la Guardia Nacional, que presume el gobernador Ramírez Bedoya, que presume el presidente López Obrador, que presume el comandante Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, de que hay movilización de fuerzas, de que están presentes, y pues sí, los acabamos de ver. Sin embargo, no hay detenciones. Ayer hubo un encobijado, ayer hubo 2 abatidos, y estoy hablando de los alrededores. Hay en este momento, de acuerdo con algunas estimaciones, alrededor de 20 grupos de la delincuencia organizada, y ese es uno de los problemas. ¿Cómo se han encimado? Ayer les comentaba, Ciro, pusimos un audio de cómo las personas determinan el precio. Ahora vamos a escuchar uno sobre cómo saben ellos hacer valer las amenazas, y vamos a escuchar al jefe Viagra hablarle a los templarios. Repito, estoy en un punto en el que gobiernan los Viagras y voy a salir a un punto en el que gobiernan los templarios, porque aunque estemos en un punto en el que se supone que gobierna la Guardia Nacional, lo cierto es que no. Ahí están las estadísticas, aquí están los hechos. La tierra caliente es propiedad del narco. Vamos a escuchar el audio, Ciro, por favor. Pues así puedo acabar yo o así pueden acabar ustedes. Ya sabes que de toda la mata. Aquel que se duerme se lo levanta la verga, ¿verdad? Así han caído míos y también han caído ustedes, güeyes, también, ya saben. Acuérdense cuando les puse y los muertos en la Y, les metí como unos 20 hijos de su puta ahí amontonados. Así es que acomódense. Humberto. Bien, ayer también en el recorrido que hemos hecho nos encontramos con las instalaciones de otra empacadora que en las mismas situaciones, Ciro, pues tratan de hacer alguna resistencia o están bajo el control de algún grupo de la delincuencia organizada, y lo que están haciendo aquí estas organizaciones criminales no es el asunto de mandar avisos. Repetimos, como lo decía el audio, aquí la gente de la delincuencia organizada impone su ley con la violencia. Vamos a ver lo que encontré en una empacadora en la que lo que hizo uno de los grupos del narco, y quizá ya no haya que decirles grupos del narco, sino simplemente pandillas de extorsionadores, que es su principal negocio aquí en Michoacán, es de que arrojaron drones como se lo estaban haciendo a otros grupos de la delincuencia, lo están haciendo, pero ya contra las empacadoras de limón. Vamos a ver lo que me encontré el día de ayer en este recorrido que estamos haciendo por la tierra caliente michoacana. En esta empacadora dejaron caer entonces las bombas de dron. Antier. Antier. ¿Y cuál fue la razón? ¿Sabe usted? Pues no sé. O sea, ellos entiendo que están diciendo cuándo se puede cortar y cuándo no se puede cortar. Al mes o 2 meses. Ajá. Ver. Ellos lo deciden. ¿Era un cilindro? Así, un tubo. Un tubo como el monopié de mi cámara.
de una cuarta de largo Eso. y de grueso como Igual, un puño. igual. Era un objeto metálico. ¿De qué color? Blanco. Uno aquí y otro allí. Ese no reventó. Cayó ahí en el patio. Y el otro cayó ahí. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí es en donde reciben el limón. 30. En la tolva enseguida. Enseguida. ¿Y ese sí explotó? Ese sí. ¿Y cómo se escuchó? Describe. No, un tronidazo feo. Vamos. ¡Pum! Ándale. Culero. ¿Dónde estaba? Estaba yo allá, como allá donde se iban a meter para adentro, donde está la puerta abierta, allí. ¿Vinieron los soldados? Y vinieron y la secretaria les mandó llamar y se llevaron el otro, que en otro no. ¿Usted había visto así de complicada la situación? Nunca, Nunca. nunca. ¿Aquí está bien? Sí, Humberto. No me voy a poner en la carretera porque me van a atropellar, jefe. ¿Qué tal? Buen día, comandante. ¿Cómo está? Mucho gusto. Humberto Padgett. Recorriendo aquí el desmadre que tienen estos hijos de su chingada. ¿Se perdió? Pues parece que sí. Se perdió la señal. Bueno. De nueva cuenta, ahí están los hechos, ahí están las imágenes y ahí está la Guardia Nacional. Seguramente excelentes todos ellos. Los guardias, los jefes, los mandos, pero ¿tienen instrucción de qué? ¿Y qué pueden hacer en esa situación? Ahí están los testimonios, ahí están las imágenes de las plantas que no están, cuando menos veíamos una planta que no está produciendo. Y bueno, a ver si nos recuperamos. ¿Se perdió? Sí. Sí, se perdió. Ahí, justo en ese momento, se perdió la señal. A ver si la podemos recuperar antes de ir a una pausa. Y digo, más allá de la circunstancia en la que, bueno, se ve que temporalmente está instalada esta unidad de la Guardia Nacional, pues hay finalmente una denuncia que tanto se insistió por parte del gobierno del Estado de Michoacán, que estableció la propia Secretaría de Agricultura. Ellos van y la ponen al local, ponen la denuncia, lo decíamos ayer, antier. Entonces, pues suponemos que en consecuencia tendrían que comenzar a hacer algo. ¿Qué? No sé. De algo que está cantado, de algo que tiene años, de algo que se ha exacerbado, de algo que se ha salido de control, para más allá de quejarse, pues simplemente que la autoridad, supongo, intentar poner orden, ¿no? Pero ya vimos cómo se comunica la delincuencia organizada con ellos a través de mensajes de WhatsApp. No se equivocan, ese mensaje de WhatsApp llega y les da instrucciones de lo que tienen que hacer. No tienen que hacer nada más, Ciro, ¿no? Y tienen que hacerles caso y obedecerlos y tan. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? En fin, veremos el alcance de la autoridad, de su investigación y sobre todo de resultados. ¿Cuánto tiempo, Ciro? ¿Cuánto tiempo? Solamente para hablar de los limoneros de Michoacán, que se cansaron una y otra vez de quejarse de las extorsiones. Por tantos años. No solo se cansaron, sino que hace muchos años, hace 10 años, sí, claro, se levantaron en armas. Por esa razón. Sí, se levantaron en armas, siguieron, luego fueron abandonados por las fuerzas de seguridad, por los medios de comunicación, también nos salimos del tema, pero los grupos criminales se mantuvieron ahí, haciendo lo suyo. Y al menos en los testimonios que ha recogido Humberto Padgett, hay una coincidencia. La situación hoy en esa zona, en el Valle de Apatzingán, está peor que nunca. Tenemos 2 minutos y medio antes de ir al corte. Humberto, te escuchamos. Perdimos la señal. Ciro, disculpa por adelante. la pérdida de señal. A ver, entonces estamos aquí en Pinzándaro, una base de la Guardia Nacional que en estas condiciones está funcionando en donde debería de estar una empacadora. Efectivamente hay un despliegue, es visible, es notorio, pero no está funcionando. Yo recuerdo cuando hace 1 año, 2 años estuve en el municipio de aquí al lado, en Tepalcatepec, en donde se estaban dando de tiros los tepeques contra los jaliscos. Por cierto, esta carretera hacia allá, Ciro, lleva a Aguililla,
que es el lugar de origen de Nemesio Ceguera, que se va a acabar el sexenio y se va a quedar libre una persona que es corresponsable de las 150 y tantas mil muertes que van en este sexenio, más las 200 muertes diarias que se acumulan en Estados Unidos por el tema de fentanilo. El sí narcotraficante. Cuando me quedé sin comunicación decía que a estos señores difícilmente ya se les puede decir narcotraficantes. O sea, no son cara cortada con una montaña de cocaína frente a un escritorio de caoba en Miami. Son personas que están extorsionando, y Uriel Rivas no me dejará mentir. Ayer, mientras nos estábamos comiendo un taco de birria de chivo, conocimos a una mujer que platicaba cómo está vendiendo un refrigerador que hace unas semanas adquirió en 11,000 pesos en una tienda de crédito y que ahorita está vendiendo en 5,000 pesos porque su marido está parado de hace semanas. Pues sí. Es un limonero que no puede salir a cortar. Tenemos que No cortar. se estén- Tenemos que cortar, regresamos contigo en un momento para concluir esta crónica. Gracias, Ciro. 7:56, volvemos. Ocho de la mañana, regresamos para concluir esta crónica de Humberto Padgett desde el Valle de Apatzingán, desde Buenavista, allá en Michoacán. Humberto. Ciro, decíamos antes de que se nos cortara la comunicación de que nos tocó conocer y de verdad que la gente está muy atemorizada para hablar, gente que se está deshaciendo de la poquita riqueza que está perdiendo miles, pero para ellos son todos, porque los narcotraficantes, y digo que son simples ladrones de sus vecinos, a los que por el uso de las armas que no están siendo controladas aquí, les pueden quitar el resultado de su trabajo y que terminan muriéndose de hambre y bajo el fentanilo. Los hemos entrevistado, hemos hablado con personas agonizando en los canales de Tijuana, que ha sido arrojada aquí por la inacción de las autoridades. No tiene que ver con esos efectivos, creo que tiene que ver al final con una pregunta que yo le hacía a don Lupe Mora a propósito de la muerte de Hipólito hace casi 2 meses, y le decía: don Lupe, a final de cuentas, irse a pelear con el narcotráfico, con ese que descabeza, con ese que arranca pedazos de la gente que conoce y los exhibe ante sus madres y ante sus hijos, ¿vale la pena todo eso? ¿Vale la pena morir por buscar la paz ante el silencio de vecinos, ante la indolencia de los gobiernos? Y él me decía así con un nudo en la garganta, me decía: puta cabrón, ¿qué te digo? Te tengo que decir que sí porque es mi hermano y de algo tiene que valer, por algo tuvo que morir Hipólito. Y me dice: cabrón, pues no, pero si es, o sea, creo que esa imposibilidad de don Lupe de responderme ante lo que está viviendo este lugar es una buena conclusión para entender que la tierra caliente otra vez se está ahogando en su sangre, Ciro. Bueno. Van más de 10 años de guerra. Sí, sí. No está aquí Genaro García Luna, es el 2023. Ciro, muchas gracias. Gracias, Humberto, suerte. Gracias, Humberto Padgett. Gracias a nuestro equipo allá en la tierra caliente, Correcto. Michoacán. Muchas gracias.